Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Comenzamos con los principales títulos de este día lunes. Nos hubiese gustado completar la transformación. Esto lo manifestó en las últimas horas la ministra de Seguridad y futura presidenta del PRO a partir de febrero de 2020, Patricia Bullrich. Día Mundial contra la Violencia de Género. En todo el mundo se conmemora este Día de la Violencia contra la Mujer. El hecho que dio lugar a esta jornada sucedió en 1960 en República Dominicana, cuando las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres con carreras universitarias, casadas y con hijos, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo. Niegan malestar entre el Papa y Alberto Fernández. Un dirigente cercano al Papa aseguró que el aborto no generará un conflicto entre Alberto Fernández y Francisco. El diputado nacional electo por el Frente de Todos y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, aseguró que la tendencia es que la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley. Voy a hacer una oposición muy constructiva, aseguró el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un acto, en una inauguración de obras junto a Rodríguez Larreta. Lo que hemos hecho es remover barreras, y no solo las que tienen que ver con la infraestructura. En este caso, con una barrera que teníamos porque estábamos aislados del mundo. Hemos vuelto al mundo, abriendo cientos de mercados, simplificando trámites. Y lo que esto busca es fortalecer estos valores en los que creemos, que tienen que ver con la verdad, la transparencia y la libertad. La libertad de poder elegir, de poder crecer. Así que contentos de estar acá. Son 12 años de este proceso de transformación de la Ciudad de Buenos Aires, que me llena de orgullo que lo hayan elegido a Horacio, y además reconociendo su capacidad y su fuerza. Es el primer jefe de gobierno elegido en primera vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, así que un aplauso para Horacio. Y uno tiene claro, ¿no? Como decía mi amigo Ramón Díaz hace unos meses, que él está viajando y viniendo, ya que trabaja mucho en el exterior, que la transformación que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en estos 12 años es increíble. Se ha transformado en una de las grandes ciudades del mundo en términos de dinámica, de modernidad, de sustentabilidad, de transporte. Y lo mejor que estos 4 años va a seguir, porque esto no se puede parar, porque el mundo está en un permanente cambio y todos tenemos que estar comprometidos con esto que es el reformismo y el hacer. Porque además, como todos sabemos, estas cosas no tienen magia, sino es un proceso de aprendizaje, de trabajo, de mejora sistemática, sobre bases que se van consolidando y que permiten avanzar hacia otros cambios. Y eso es lo mismo que espero que continúe a nivel nacional, porque con estas bases que hemos dejado en cada rincón del país, Guillo, en muchos casos que tienen que ver con infraestructura de conectividad, es una base que le va a permitir al gobierno que viene seguir transformando, seguir construyendo, que es lo que todos los argentinos necesitamos. Con respecto a mí, seguiré ahí, donde me toca ahora, tratando de aportar desde una oposición constructiva, responsable, porque todos creemos que se puede, porque todos hemos entendido que jamás nos tenemos que volver a resignar, porque realmente las cosas se pueden transformar. Así que felicitaciones a todo el equipo de Transporte Nacional, al equipo de la Ciudad de Buenos Aires, que es un único equipo, que así hemos trabajado estos 4 años. Y realmente estoy seguro que las transformaciones van a seguir, y por supuesto a todos los que han trabajado en la obra, las empresas constructoras, los muchachos que nos acompañan, realmente otro trabajo espectacular que sigue poniendo a la ciudad y a la Argentina entre las ciudades y las sociedades más avanzadas del mundo. Todo precio es político, así se llama el libro que presentó Augusto Costa, quien será el futuro ministro de Economía de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Porque muchas veces nos tratan de hacer creer que cuando el Estado no se mete y los precios se determinan en los mercados, esos precios son los que tienen que salir las cosas, son los que están bien, los que son naturales. Y eso no es más que una maniobra para hacernos creer que
el Estado no tiene un rol en una sociedad tan desigual como la Argentina. Entonces, la política necesariamente es parte de lo que nosotros pagamos todos los días por las cosas que consumimos, y en todo caso lo que tiene que hacer el Estado es decidir qué tipo de decisión política va a tomar, si va a intervenir en los mercados para defender a los consumidores, a las pequeñas empresas, o va a dejar que los más grandes se aprovechen. Entonces, por eso, se meta o no, el precio siempre va a ser político, y eso es muy importante, más allá del guiño al temazo de los redondos, que quede claro, y fue parte de lo que me planteé desarrollar en el libro. Parte de la charla que pudimos escuchar cuando llegamos, hablaste de una carterización con respecto a muchos de los precios. ¿Pasa en los alimentos también? Pasa en todos los mercados, o sea, la economía argentina en la mayoría de los mercados tiene unas poquitas empresas que concentran las ventas, y eso le da mucho poder. Los alimentos, sobre todo en la parte de industrialización y en la comercialización, es algo muy evidente, y eso después se refleja en los precios que pagamos, que siempre son superiores a los que podrían ser. Entonces me parece que reconocer eso y tener en cuenta que, siendo así, el Estado tiene que ayudar a que los precios no sean los que determinan los sectores monopólicos, oligopólicos, es parte del debate público y es parte de lo que se viene a partir de diciembre. Bueno, eso es un diagnóstico, sin ningún tipo de dudas. ¿Cuáles son las políticas activas que se pueden llevar adelante desde el Estado para destruir esa cartelización? Bueno, hay muchas herramientas que se tienen que usar para favorecer la competencia, es decir, de apoyar a las pymes, aplicar toda la legislación de defensa del consumidor, defensa de la competencia para sancionar los abusos, y políticas de otro tipo, como precios cuidados, que permitan que los consumidores sepan cuánto es razonable pagar por las cosas, para que puedan después tomar decisiones informadas, porque muchas veces parte de las estrategias de los sectores más concentrados es confundirnos, que no quede claro cuánto es razonable pagar para sacarnos más plata del bolsillo que corresponde. Entonces, el Estado ahí tiene un rol muy importante, con muchas herramientas, y no tiene que prescindir de ninguna. Recuerdo cuando se implementó precios cuidados, la sociedad civil actuó un poco como veedora. Muchas denuncias que no se veían en góndolas, que estaban escondidos, que se caían los cartelitos. Sí, el rol de los consumidores, las asociaciones de defensa del consumidor, las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto es clave para una política donde determinados sectores se comprometen a abastecer a un cierto precio los productos, para controlar y monitorear que estén, porque el Estado tiene una capacidad importante de control y de fiscalización, pero no llega a todos los lugares. Entonces, cuanto más activa la participación ciudadana, más fácil controlar la política, y sobre todo más factible que se llegue a los resultados que se buscan. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la producción que son fundamentales, la competitividad, el tema de los costos de energía, los costos laborales. Sí, hay muchos factores que hacen a cuánto pagamos nosotros por las cosas que compramos, y de lo que se trata es de que haya una política coherente y razonable. Entonces, cuando un Estado, cuando un gobierno devalúa, quita retenciones a sectores donde hay mucha rentabilidad, aplica esquemas tarifarios que hacen que la gente no pueda pagarlo directamente, y eso genera costos para toda la industria y para todos los bienes que consumimos, bueno, ahí está teniendo una política completamente inconsistente. Entonces, hay que tomar en cuenta cuáles son todos los factores que hacen a la producción y distribución de los bienes, y tener políticas que favorezcan al mercado y sobre todo el acceso a los bienes de consumo. Te tiro un dato. La provincia de Buenos Aires produce más del 40% del Producto Bruto Interno, recibe de coparticipación casi 20 puntos. Se encuentran con un cuello de botella importante la próxima gestión. Es un problema histórico, o sea, la provincia de Buenos Aires representa 40% del producto, es decir, de la generación de riqueza argentina, y en coparticipación le vuelve un poquito más que la mitad. Es una cuestión que ya tiene muchas décadas, y nosotros vamos a trabajar, obviamente, para los intereses de los bonaerenses y las bonaerenses, y para tratar de que los recursos de la provincia se apliquen al bienestar de sus habitantes. Sin mercado interno es muy difícil que recaude. Es imposible. O sea, gran parte de la recaudación depende de impuestos que están asociados a el consumo y a las ganancias. Si no hay mercado interno, no hay consumo y las empresas no ganan plata. Entonces, la reactivación del mercado interno es una condición necesaria para poder empezar a recaudar y para poder empezar a equilibrar las cuentas, pero también a recuperar el deterioro social y económico que nos deja el gobierno de Macri. ¿Ingresos brutos? Ingresos brutos es un impuesto muy importante, es prácticamente el 80% de recaudación de la provincia,
y por el pacto fiscal que firmó Macri con los gobernadores, hay una intención o un acuerdo de ir reduciendo su participación dentro de lo que son los recursos de la provincia. Obviamente eso hay que discutirlo, ya los ministros de Economía de las provincias hoy plantearon la discusión y nosotros tenemos que fortalecer los ingresos de la provincia, no perjudicarlos. Sí, porque se pierde federalismo. Se pierde federalismo, autonomía y se pierde capacidad de hacer política pública, lo que no tenemos que perder. El líder de los camioneros, Hugo Moyano, dijo que están acompañando al nuevo gobierno y que esperan que Alberto Fernández nombre a una persona con experiencia en el Ministerio de Transporte. Alguien que sabía más que nosotros nos decía claramente, la única verdad es la realidad. Y la realidad es la que estamos planteando, la desocupación, la inflación, el endeudamiento, el cierre de establecimientos. Bueno, todo esto que estamos viendo es la realidad. Por lo tanto, no es nada aceptable esta realidad que estamos viviendo. Y bueno, el futuro, bueno, creo que todos tenemos digamos, que el gobierno va a andar mejor. Tenemos la confianza de que el futuro gobierno, que seguramente en la inmensa mayoría lo hemos votado, va a poder sacar este país adelante, para terminar con el sufrimiento de muchísima gente, ¿no es cierto?, que le está pasando mal. Estamos todos esperanzados. Y bueno, de la unidad siempre se habla de la unidad del movimiento obrero. Porque siempre se ha hablado de la unidad del movimiento obrero. Y vamos a seguir hablando porque es un objetivo fundamental del movimiento obrero, ¿no? Yo escuchaba, le comentaba a los compañeros, escuchaba un hombre que tiene experiencia internacional y decía, como Estados Unidos se dio cuenta que ya no mandaba en el mundo, ¿no es cierto?, porque después de la Segunda Guerra Mundial mandaba en el mundo Estados Unidos, y se quedaba con el petróleo donde había petróleo, se quedaba con todo. O sea, como se dio cuenta que tiene otro contrincante, como esos son otros países poderosos, ¿no es cierto?, entonces se da cuenta que se está quedando sin el patio trasero que llamamos nosotros. Y el patio trasero, justamente, en Latinoamérica, es donde más riqueza queda. Entonces, por eso promueve todas estas situaciones, como es en Bolivia, en Chile, que es diferente porque en Chile lo defiende la derecha. Como es en Ecuador, en Venezuela, en Venezuela mismo, ahí empieza, ahí cuando tanto que le critican a Maduro, ahí empiezan a operar para quedarse con todo el petróleo de Venezuela. Entonces, y se instalan en distintos países y provocan toda esta situación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, reitero, que no son los dueños del mundo ya, y empiezan a recuperar los países que tenían bajo su sistema, ¿no? ¿Hubo diálogo con Alberto Fernández? ¿Hubo diálogo con Alberto Fernández? No, ahora hace unos días que no, pero he hablado con él. ¿Le ha pedido algún tipo de asesoramiento con respecto al mercado de vivienda? Si nos pidió a nosotros asesoramiento, a manejar camión y camión. ¿Hay expectativa de que dirigentes surgidos del movimiento obrero integren lugares importantes en el próximo gobierno? No, nosotros no. Nosotros queremos que pongan gente capaz, ¿no es cierto? Por ejemplo, en transporte. No puede poner un hombre que la única experiencia que tiene es haber construido la bicisenda. Porque Dietzi, la única experiencia en transporte que tiene, ha hecho la bicisenda en Buenos Aires. Después no tiene ningún tipo de experiencia. Y todo lo hace, ¿no es cierto?, responsabilizando a nosotros que somos los culpables de los males que tiene el país, somos todos los responsables. Un disparate total, no tiene noción de lo que dice. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Somos Puente. Educación emocional. Todos estamos en un proceso de transformación. Gestionar nuestras emociones, aprendiendo a distinguirlas, explorando y transitando cada una de ellas. Todo es aprendizaje. Búscanos en Facebook e Instagram. Somos Puente. 221-614-7172. 221-596-0583. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad.
Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas. Y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54. La esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso construimos 45 kilómetros de obra hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En varias oportunidades en nuestro programa hablamos de las cifras alarmantes en cuanto a los femicidios, a los ataques, lo que tiene que ver con la violencia de género. Y hoy es un día especial, hoy se conmemora el Día Mundial contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le damos la bienvenida al defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay cifras nuevas, se hizo una nueva estadística respecto al tema. Sí, que lamentablemente, como otros años, tiene una particularidad, que es que año a año van creciendo los números de femicidios. Del 1 de enero a los últimos días del mes pasado se habían registrado en la Argentina 290 femicidios y con, digamos, un daño, si se quiere, emergente y colateral de los mismos, que tiene que ver que casi 202 niños y niñas se quedaron sin su madre, ¿no? En un día como hoy, lo que me parece que debemos es llamar la atención sobre el Estado, a reforzar las políticas vinculadas a tratar de trabajar este tema, porque lo que viene ocurriendo es que en el caso del Instituto de la Mujer a nivel nacional, al mes de noviembre no se ejecutaron casi 80 millones de pesos que tenían previstos para el transcurso de este año, con lo cual no se entiende mucho la lógica de que si por un lado van creciendo este fenómeno, por otro lado haya una reducción presupuestaria. Claro, y justo con esto que tanto, si bien se hizo mucho en estos años, todavía falta por hacer, por concientizar, o sea que es muy importante la intervención del Estado. Sí, sí, se ha avanzado mucho en los últimos años, inclusive en la sanción de algunas leyes importantes, como la ley Brisas, que implica un subsidio permanente y la contención, digamos, a través de las obras sociales de los niños que quedan en esa situación, que pierden obviamente a la madre víctima del femicidio, al padre o al familiar que lo tienen a cargo, que en general son los protagonistas de los casos. Pero bueno, vemos que independientemente de eso,
no se asignan los recursos que la gravedad de la situación implica, ¿no? Esto en cuanto a femicidios, pero también sabemos que la violencia pasa por otros sectores, pasa por lo laboral, pasa por lo psicológico. ¿También hay estadísticas de denuncias? Sí, es más difícil establecer un parámetro porque en muchos casos no se denuncia, ¿no? Hasta que llegan, digamos, a tomar situaciones de mucha más gravedad. No hay indicadores hoy que uno pueda mostrar como que está ocurriendo, pero obviamente las denuncias de público conocimiento muestran que la violencia de género, digamos, se ha instalado, como decís vos, en distintos niveles, y lo preocupante es que no se debe minimizar ninguna de estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces lo que aparece como violencia psicológica termina siendo con el tiempo un femicidio, con lo cual hay que estar muy, muy alerta en estas situaciones. Y mencionaste el tema de los niños, los que quedan sin su mamá en la mayoría de estos casos que hacías mención por las cifras a nivel nacional. ¿Qué pasa con esos nenes? ¿Hay un acompañamiento? Bueno, justamente la ley preveía todo un acompañamiento desde un enfoque interdisciplinario y además bueno, un subsidio permanente. Pero bueno, me parece que el Estado debe incrementar allí los recursos humanos para justamente hacerle un seguimiento a esos chicos, porque han padecido seguramente no solo en el momento traumático que se produce el hecho, sino en las situaciones de violencia anteriores a esos hechos, serios perjuicios psicológicos que si no se atienden a tiempo pueden marcar el resto de su vida, y ahí me parece que el Estado tiene que tener un rol muy, muy fuerte. ¿En esa reducción presupuestaria de la que hablaste estaba incluido este tema puntualmente del acompañamiento, del seguimiento con los chicos que quedan sin su mamá? Sí, el Instituto Nacional de la Mujer a nivel nacional es quien tiene a su cargo las políticas de género, y obviamente una reducción de un presupuesto que rondaba los 300 millones de casi 70 es muy importante. Y con eso se podría haber hecho o se puede hacer muchísimo más tanto en prevención como en difusión. Si bien, reitero, hay avances, se estableció la línea 144, que es a donde todos pueden llamar para hacer las denuncias respectivas. Hay fiscalías especializadas en cuanto a lo que es la violencia de género. Me parece que si la misma no es acompañada de los recursos económicos suficientes para su pleno funcionamiento, obviamente todo parece ser poco, y las cifras demuestran que es poco, ¿no? Esto a nivel nacional. ¿Y en cuanto a la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia representa casi el 40% de la población, con lo cual los indicadores en general acompañan ese resultado. La ley Brisas de la provincia de Buenos Aires también fue sancionada, fue reglamentada, pero algunas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema encuentran allí algunas trabas todavía para poder acceder al subsidio. De todas formas... ¿Trabas de qué índole, Walter? Sí, burocráticas en general, ¿no? Hay discusiones en qué momento se debe entregar el subsidio, si solamente es cuando es víctima de un femicidio o cuando, sin llegar a tal punto, digamos, el padre o el padrastro o la persona que ejerce violencia en el hogar fue procesado. Nosotros entendemos que, digamos, el subsidio debe estar garantizado desde el momento que se efectúa la denuncia, y hay semiplena prueba de que existe la violencia en el hogar. Es una cuestión que se está discutiendo, pero que me parece que cuanto más temprano pueda abordarse, reitero, porque las consecuencias psicológicas no solo tienen que ver con el día que se produce el hecho desgraciado, sino con lo que ocurre en el proceso de violencia, ¿no?, en el hogar. Claro, además, sí, me parece muy importante lo que decís del subsidio en el momento que se pueda verificar esa denuncia que se radica, dado que esa persona debe buscar un refugio, debe tener la protección de ella y de sus hijos, o sea que es necesario tener un solvente económico. Sí, porque además parte de la violencia en general tiene que ver con que el hombre le quita la posibilidad de acceso a muchas cosas que tienen que ver con lo económico y con lo material. Es una forma también de ejercer violencia. Y bueno, y allí las madres, digamos, se encuentran en una situación de absoluta indefección en materia de sustento de su hogar, ¿no? Y me parece que ahí es importante que el Estado actúe rápidamente como sostén, porque si no, lo que ocurre es que muchas veces la dependencia en términos económicos es lo que determina que sigan actuando
en un núcleo de características patológicas en la relación, ¿no? Muchas gracias, Walter. No, gracias a ustedes, como siempre. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Somos Puente. Educación emocional. Todos estamos en un proceso de transformación. Gestionar nuestras emociones, aprendiendo a distinguirlas, explorando y transitando cada una de ellas. Todo es aprendizaje. Búscanos en Facebook e Instagram. Somos Puente. 221-614-7172. 221-596-0583. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso construimos 45 kilómetros de obra hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Hoy es el Día Mundial por la eliminación de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Distintas actividades se están realizando en la ciudad de La Plata y también hay un reclamo, ¿no? Que esto tiene que ver con el reclamo que llevan adelante los trabajadores, las mujeres trabajadoras de ATE Provincia. Le damos la bienvenida a Vanina Rodríguez, ella es secretaria adjunta del gremio. ¿Qué tal, Vanina? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recién mencionaba actividades que se van a realizar a lo largo del día. Sí, de hecho nosotros en el marco de una jornada de lucha para el día de hoy estamos haciendo actividades que visibilicen la situación de violencia hacia las mujeres en los diferentes sectores de trabajo, entendiendo que la violencia no es solo la violencia en el golpe, sino que hay una violencia institucional, una violencia machista, patriarcal, que marca permanentemente las acciones hacia nosotras las mujeres, no solo en el ámbito familiar o en el ámbito hogareño, sino también en los lugares de trabajo y en los lugares de discusión política dentro del sindicato. En ese sentido, nosotros, como te decía recién, vamos a hacer actividades en los sectores de trabajo. Alrededor de las 15 horas de la tarde, nos vamos a estar concentrando en el Obelisco. Allí vamos a hacer una radio abierta para visibilizar cuáles son las problemáticas que tenemos las mujeres trabajadoras, que fundamentalmente rondan en la precarización laboral,
más del 26% de las mujeres tienen un trabajo precario, un trabajo que eso es violencia, porque a diferencia de los varones, la tasa de precarización es mucho más alta en las mujeres y en los jóvenes. Y bueno, visibilizar eso en ese marco, entendiendo que digamos, las situaciones de violencia, que las más graves terminan con el femicidio, pero previo a eso, lamentablemente, las mujeres sufrimos muchas situaciones de violencia y de hostigamiento en tanto en los sectores de trabajo, que a veces cuesta visibilizar, que a veces las mujeres hablamos cuando podemos y como podemos, y que no tenemos ni que estigmatizar ni victimizar a las compañeras cuando se animan a hablar, porque la verdad es que hay situaciones muy complejas, muy difíciles y durante mucho tiempo que rondan las situaciones de violencia en los sectores de trabajo. Entonces, la idea es eso, es visibilizar en los sectores de trabajo, a las 15 estar en el obelisco planteando la misma situación, pero digamos con actividades callejeras, para luego a las 17 horas sumarnos a la marcha que irá desde el obelisco a Plaza de Mayo. En estos últimos años se hizo mucho, ya sea a través de protestas, de marchas, de esta importante movida de la mujer que salió a la calle. ¿Todavía falta mucho? Sí, falta muchísimo. Y fundamentalmente lo que falta en la provincia de Buenos Aires es que la gobernadora, quien tiene que definir hasta el 10 de diciembre, porque es la que gobierna hasta el 10 de diciembre, necesitamos la reglamentación de la ley de violencia hacia las mujeres, una ley que pasó por la legislatura bonaerense, que está aprobada por la legislatura bonaerense, pero que la tenía que reglamentar el Ejecutivo Provincial, y el Ejecutivo Provincial hace ya casi 2 años que está cajoneado esa reglamentación, y que producto de la inacción del Ejecutivo Provincial, muchas de nuestras compañeras que sufren situaciones de violencia no pueden acceder a una licencia otorgada a través de esa ley, y que terminan, digamos, disfrazando las situaciones de violencia, que en términos generales son situaciones de violencia doméstica, donde muchas de nuestras compañeras incluso no pueden volver a su lugar de trabajo porque las hostigan, las persiguen, y que necesitamos con urgencia que esa ley se reglamente lo antes posible, tanto para el gobierno que se va como para el gobierno que viene, para darle tranquilidad a nuestras compañeras y que no entren en un circuito vicioso que el sistema hace que se tenga que revictimizar todo el tiempo la compañera, que con el simple hecho de la presentación de la denuncia, digamos, del taloncito que vos presentás cuando haces una denuncia, que con eso sirva para que la compañera pueda hacer uso de la licencia por violencia hacia las mujeres. Otro de los reclamos a Vidal pasa porque sería de este gobierno, según lo denuncian desde el gremio, con más de 11.000 trabajadores que no van a tener continuidad laboral. Sí, la verdad es que nosotros mañana, en un marco de un paro provincial, vamos a estar concentrando a las 10 de la mañana en Plaza Italia, planteándole a la gobernadora María Eugenia Vidal que necesitamos la continuidad laboral de los más de 11.000 compañeras y compañeros que están en situación de precariedad laboral. Más de 7.000 son contratos autónomos, una figura que surgió en el gobierno de María Eugenia Vidal, una figura que lo único que hizo es precarizar y flexibilizar la tarea de los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, en detrimento del desfinanciamiento del IOMA y del IPS, y que además de esos 7.000 hay dando vueltas alrededor de 700.000 compañeros becarios de los hospitales bonaerenses que desde abril-mayo de este año estaban el expediente para la firma de la gobernadora, que es el último paso que necesita un expediente para pasar a la planta permanente, y no lo firmó por una decisión política de la gobernadora. Lo mismo nos sucede con los auxiliares de la educación, que se había acordado en paritarias que el pase a planta permanente de los compañeros mensualizados iba a ser en 3 tandas. Nos están adeudando desde Dirección General de Cultura y Educación la última tanda correspondiente al 2019,
y que entendemos que ese acúmulo de compañeras y compañeros son los que sostienen la administración pública, son los que sostienen la salud y la educación en la provincia de Buenos Aires, y que tiene que el Estado provincial, en manos de María Eugenia Vidal hasta el 10 de diciembre, garantizarle la continuidad laboral y el proceso de pase a planta, como lo habíamos discutido en varias paritarias que no se cumplieron hasta el momento. Mañana la concentración es en Plaza Italia y de ahí marcharán a Casa de Gobierno. Y de ahí pasamos a la Casa de Gobierno, probablemente hagamos una intervención en la legislatura. Estamos tratando de conversar con algunos legisladores para que nos atiendan, para que estos 11.000 o más de 11.000 compañeros estén incluidos en el presupuesto 2020, porque eso es lo único que nos va a garantizar la continuidad laboral de estos compañeros y compañeras. Entonces, digamos, de camino a la gobernación, seguramente estaremos charlando y conversando con algunos legisladores de la provincia de Buenos Aires, atento a esta necesidad, porque está claro que tiene que estar plasmado en el presupuesto 2020 para que esto tenga la certeza de que en el 2020 van a tener la continuidad laboral y el pase a planta permanente de estos compañeros. Muchas gracias, Vanina. No, gracias a vos, muy amable. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso construimos 45 kilómetros de obra hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. De esta manera llegamos al final, nos vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 21 grados 5 décimas. Mañana martes siguen las probabilidades de lluvias, 17 la mínima, 26 la máxima. El miércoles algo nublado, 13 de mínima, 27 de máxima y comienza a subir la temperatura. Y el jueves sol pleno, 15 la mínima, 28 grados como máxima. Pásenla lindo, disfruten, nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.